Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 1 del capítulo 8, que he titulado Las Cruzadas, dentro del libro Intifada. Este libro que puedes adquirir por internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Cómpralo en Amazon. Las Cruzadas. Dice la escritura: y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su depósito. Bueno, el libro de Esther fue escrito muchos siglos antes de que sucedieran las cruzadas, pero nos puede dar una idea del saqueo y de lo que hicieron los bárbaros medievales con las comunidades judías. Realmente los primeros asesinatos masivos de judíos en la historia del antisemitismo se dieron durante este periodo de las cruzadas. Las cruzadas, bueno, fueron una organización armada para incursionar y recuperar la Tierra Santa de mano de los musulmanes. A pesar de que los ideales católicos era no lastimar a los judíos, hubo muchos grupos irregulares que tomaron la misiva entre sus manos, hicieron fracasar los intentos cristianos por defender al pueblo hebreo de mano de estas asociaciones. Como decimos en México, en río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, la Iglesia Católica organizando una cruzada en contra de los musulmanes, una cruzada bien organizada, pero grupos irregulares, es decir, no pertenecían al clero católico, hicieron de las suyas en el nombre de los cruzados. De acuerdo a Robert Chassan, un gran historiador, el Papa Urbano II fue el que hizo este llamado tardío en el 1095 y tocó una fibra nerviosa y desató fuerzas que excedieron sus anticipaciones y bueno, se le salieron de control, no tuvo la capacidad para controlar a todos los grupos que se le unieron. El Papa pensaba comenzar una incursión pequeña para recobrar nuevamente poder, territorios en Europa, y se le unió un grupo masivo de personas, es decir, el llamado tuvo una respuesta insospechada. Y ante esta respuesta insospechada se le salió de las manos, perdió el control
sobre muchos grupos irregulares. A mediados de 1099 después de Cristo, los cruzados rompieron finalmente los muros de la ciudad de Jerusalén y conquistaron Tierra Santa en un frenesí casi paróxico. Fue algo nunca antes visto. Si empezó en el 95, en solamente 4 años llegaron a Jerusalén. Entonces, bueno, para reconquistar la Tierra Santa, la tierra de Israel, Eretz Israel, de mano de los musulmanes, había grupos independientes de los ejércitos católicos y estos devastaron muchas comunidades judías, no solamente musulmanes, sino también a judíos. Vamos a ver en el análisis de este capítulo las causas, las razones, los porqués de este comportamiento antisemita. Y bueno, para poderlo analizar como estos fenómenos históricos que son como oleadas en ciertos periodos de tiempo donde el antisemitismo se acrecenta. Entonces, bueno, en la conquista normalmente lo que sucedía de una ciudad europea de mano de los musulmanes, también las comunidades judías eran capturadas. Está el caso de Guadalajara, de Huesca, por ejemplo, el historiador Israel Haim Beinart dijo que la comunidad de Guadalajara cayó cautiva en manos del rey de España, pero se pudo rescatar a todos los cautivos. En el caso de Aragón, por ejemplo, se llevó presos a todos los judíos. Básicamente, el judaísmo en este periodo de tiempo estaba comprendido dentro de las clases altas de la sociedad medieval. Básicamente, bueno, el judío desde tiempos muy tempranos supo insertarse en los escalafones más prominentes de las cortes medievales para vislumbrar por los intereses de su comunidad. Una estrategia que toda la vida practicaron, siempre, o más bien como entraban como consejeros de los reyes, llegaban hasta la corte, sus conocimientos, etcétera. Bueno, tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso de Nehemías, copero del rey, es decir, tenían un acercamiento siempre con los reyes y procuraron ver por el bienestar de la comunidad, velaban los intereses de las comunidades. Pero hubo un crecimiento del poder del catolicismo que se expandió primeramente en España, en Italia, y afectó al resto de Europa. Entonces, bueno, lo que empezó como una pequeña cruzada se convirtió en un ambicioso programa para retomar toda Europa de los territorios musulmanes. Hemos dicho que la reconquista que inició Pelayo en 720 echó fuera a los musulmanes de ciertos territorios de España, imponiendo las banderas del catolicismo en estos sitios. Bueno, las cruzadas fueron más universales, no solamente en España, sino en toda Europa. Recuperar todos los territorios europeos de mano de los invasores musulmanes y llegar a Tierra Santa. Si el Islam se empezó en el 680 y se expandió en toda Europa en el 720, estamos hablando de 1099, estamos hablando de 1100, es decir, 300, 400 años después de que empezara la expansión
del Islam. Es decir, fueron procesos históricos bastante largos. No es que apareció el Islam e inmediatamente lo contraatacaron, sino que apareció, se dio todo este proceso y finalmente, bueno, se retomó estas ideas. Primero se avanzó en España, luego Italia, con este llamado del Papa Urbano II, comenzaron a tomarse más y más lugares en toda Europa. Se trata entonces las cruzadas de un esfuerzo organizado por la Iglesia Católica para que participaran todos los reinos o los principados en Europa que practicaban la misma fe y recobraran sus territorios de mano de los musulmanes y llegar hasta Jerusalén, procurar un libre tránsito a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa para conocer los lugares de judaísmo. Y bueno, una empresa de tal envergadura necesitaba necesariamente muchísima organización, porque estamos hablando de grupos armados y hubo mucho desorden y falta de control. Y bueno, esto culminó en estas camarillas, en estos grupos autónomos que no siguieron los principios de las cruzadas, que no siguieron los principios del Papa, sino que lo tomaron como un momento político para poder hacer de las suyas. Son realmente los grupos independientes los que atacan a las comunidades judías. No es el catolicismo, o más bien no son los cruzados católicos organizados por el Papa los que atacan a las comunidades judías, sino es los grupos independientes del catolicismo en el desorden que produjo este llamamiento. Vamos a ver con detalle estos pormenores de la historia en la siguiente parte. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI. Y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.